Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Mateo, capítulo 26 y versículo número 69, que dice de la forma siguiente. Mateo, capítulo 26. Disculpen, hermanos, si mencioné otra cita distinta. Mateo, capítulo 26 y versículo 69, que dice de la forma siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta noche, hermanos, al continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, ya vimos la vez pasada cuando el Señor Jesús es llevado ante el concilio de las autoridades religiosas para ser juzgado por ellos. Es decir, donde ellos pues ya tenían preparado su dictamen, ellos lo querían muerto al Señor. Entonces, allá en aquella casa, esto sucedió, la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, es decir, el jefe de turno de la religión de los judíos. En aquel lugar pues estaba sucediendo esto, donde estaban interrogando al Señor y estaban también pues finalmente maltratándolo, ¿no? Es interesante, hermanos, que Pedro llegó a esa casa. Fue siguiéndolo de lejos, como dice la Biblia. Obviamente, pues porque él tenía miedo, ¿verdad? No es que se andaba cayendo, ¿verdad? Del Evangelio, como algunos lo interpretan a veces en los mensajes, ¿verdad? Que Pedro lo seguía de lejos, Pedro estaba ahí con los que en la fogata. No. Lo cierto es que Pedro seguía de lejos porque era un momento muy tenso. Se percibía el peligro y ahora se llevaban arrestado al Señor, bueno, y allá lo estaban juzgando en esa casa. Allá llega Pedro, entra al patio de la casa, no a la sala, pero pues se escuchaba lo que decían allá adentro. Cuando vemos a Pedro, hermano, llegando a aquel lugar, nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué fue lo que condujo a Pedro para ir allá? ¿Qué lo movió? Algunos piensan que Pedro fue valiente, porque, bueno, los demás discípulos habían huido. Él en la cuenta, por supuesto, porque todos se fueron, hermano. Pero Pedro en aquel momento decide acercarse a aquella casa y llega al lugar. Pero ¿qué lo conduce a Pedro ahí? Ya le dije, no es que fuera valiente, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Dice la Escritura en el capítulo número 26 de este capítulo, versículo 58,
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Recuerde que Pedro había estado con Jesús durante su ministerio público y Pedro vio a Jesús reprender al mar y a los vientos y cómo las tempestades le habían obedecido al Señor. Pedro había visto al Señor echar fuera los demonios con una sola orden. Pedro había visto al Señor hacer el milagro de multiplicación de panes y peces, apenas 5 panes y 2 peces, y había alimentado a una multitud de más de 5,000 personas. En 2 ocasiones sucedió ese milagro que el Señor hizo. Pedro lo vio sanar los ciegos. Pedro lo vio al Señor resucitar los muertos. Lo vio sanar multitudes de enfermos. Y ahora se lo llevaban preso. Entonces, cuando usted compara, hermano, esas situaciones, hermano, como que causa una gran extrañeza. Y por eso es que dice la Biblia que Pedro siguió de lejos, hermano, a donde llevaban al Señor para ver el fin de aquello. Es que mire, quizás Pedro aguardaba la esperanza, ¿verdad? Que el Señor que tanto poder tenía y tiene y tendrá siempre, ¿cómo era posible que se lo estuvieran llevando? ¿Cómo era posible que lo llevaran a aquella casa para interrogarlo, para juzgarlo? Cuando Pedro ya, hermano, estaba entendiendo que Jesús es Dios. Por todo lo que él había hecho, los discípulos ya lo habían entendido. Pero ahora, simples mortales se lo llevan preso. Entonces, lo que podemos entender es que esto era una mezcla de curiosidad, una mezcla de incertidumbre, una mezcla de asombro para ver en qué terminaba todo aquello. Fíjense que Pedro aquí ya no está recordando las palabras del Señor que les había dicho que lo iban a entregar en manos de hombres pecadores, que lo iban a bofetear, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día resucitaría. Como que eso se le había olvidado. Igual que a los cristianos, a veces padecemos amnesia. En el calor de las emociones y de, hermano, de las tentaciones. Así que ahí está Pedro. No porque es valiente, Pedro no estaba ahí por valiente, hermano. Aunque usted me diga, no, pero mire, pero es que fíjese que los demás se habían ido y él va. Sí, pero no por valiente. Más que todo, por ver en qué terminaba todo aquello. ¿Me explico? Allí, lea el versículo 58, léalo bien. Para ver el fin de aquello, dice. O para ver el fin. ¿En qué terminaban las cosas? Entonces, ahí está Pedro. Y fíjese que Pedro, óigame, está en el lugar exacto donde él está propenso a fallar. No le dije cómo se llama el mensaje. Se llama el llanto de Pedro. Así se llama el mensaje. Pero ahí entonces Pedro llega a aquella casa. Y en aquella casa Pedro está expuesto, donde con mayor seguridad Pedro va a fallar.
Era un lugar peligroso, lleno de gente, llena de odio contra Jesús. Y obviamente pensaban los discípulos que ellos también peligraban. Porque fíjense que miren, la gente de aquellos lugares es gente, hermano, que a la hora de aplicar una pena no andan esperando tanto, hermano. En Medio Oriente es así. Hoy los condenan, mañana le toca. No es como en Estados Unidos o en otros países que sentencian a un fulano y lo vienen matando como 8 años después. Y lo tienen preso. O 5 años. No, esa gente no. Eran horas. Entonces, daba miedo, ¿no? Pero lastimosamente Pedro está en el lugar más peligroso para fallarle al Señor. Se expuso, se puso en peligro. Su arrebato, porque Pablo era un hombre que a veces ni pensaba las cosas, solo las hacía. Era apresurado. Y ella se presenta y ahí estaba en peligro Pedro. Peligro no, bueno, él claro pensaba que estaba en peligro de morir, pero su peligro era que él iba a fallar a Dios aquella noche. Iba a negar al Señor. De eso se le olvidó. Yo le aseguro que si él se acuerda, ni se asoma, hermano. Ahora uno piensa, pero mire, hermano, si ellos eran discípulos del Señor, ¿cómo no lo van a seguir hasta allá? Mire, los demás ni si llegaron, ni uno se asomó, hermano. Solo Pedro. Y se dice que Juan, ¿verdad? Porque entre líneas se deja ver, si usted lee un poquito ahí, no se dice el nombre, Juan no lo menciona, pero él era conocido de alguien allí. Y parece que él ayudó que Pedro entrara. Pero quitemos a Juan de la historia por un momento, porque no vamos a hablar de él ahorita, sino solo de Pedro y su problema. Entonces ahí está Pedro en aquel lugar, no se le va a olvidar eso, el lugar peligroso para cometer una falta. Bueno, siguiendo adelante, hermanos, con la lectura, vemos que Pedro terminó negando al Señor. Y negar al Señor era decir no conocerle. Y usted recuerda, hermanos, que Jesús ya había hablado cuando le predicó a las multitudes, donde el Señor había dicho: el que me confiese delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Así lo había dicho. Y ahí está Pedro, hermano, en peligro. Una de las sirvientas se acerca, lo reconoce y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó. No estuve con él. Te equivocas, y se va. Más adelante, otra persona lo ve y le dice a los demás: miren, este también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, lo juro, no sé nada de él. No me metan en ese asunto, yo no sé nada, no lo conozco, lo juro. Y se aleja para otro lugar. Más allá, otras personas le dijeron a Pedro: tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Era el acento. Tenían diferentes acentos en diferentes regiones de la tierra de Israel. Y los galileos tenían su acento. ¿Qué es el acento? Es la forma de hablar, hermano. Si usted habla con una persona
que vive en el campo no le va a ver el mismo acento de una persona que vive en la ciudad. ¿Sí o no? Sí, como que no lo corrigen mucho cuando uno vive en el campo, ¿no? Por decir las 8, dice las 8. ¿Sí? O por decir Dios guarde, dice Dios guarde. Entonces son cosas, hermano, en el lenguaje, pequeños detallitos, ¿verdad? Que cuesta corregirlos. Con el tiempo se pueden corregir. Por ejemplo, si la persona busca un trabajo donde no debe tener ninguna clase de acento ese, pero cuesta. Pero a Pedro lo ven por esa forma de hablar, por su acento. Tu hablar te descubre, le dice. Entonces Pedro, fíjese, niega al Señor 3 veces. Fíjese que con una vez era para que se prendieran las alarmas, ¿verdad? Pedro, acabas de negar al Señor, decís que no lo conoces, y Él es tu amigo, es tu maestro, es tu rey, es tu Señor, es tu Dios. Él es el Hijo de Dios, Pedro. ¿Cómo lo niegas? No se prendieron las alarmas. Ocurre la segunda vez igual, y ahí jura que no lo conoce. Mire cómo va avanzando esto. La tercera vez dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Cuando algunas personas leen el versículo 74, que comenzó a maldecir, se asustan. Piensan que Pedro está maldiciendo al Señor. No, Pedro no puede maldecir a Jesús. Pedro sabe que Jesús es el Señor. Entonces, ¿de qué se trata el pasaje? Lo que el pasaje está diciendo es que él, hermano, quiere convencer a las personas de que él no conoce a Jesús. Y es como cuando alguien quiere acentuar algo, ¿verdad? Dice: mire, le digo que no soy, hombre, mire, le juro por Dios que no soy. Además, que me caiga un rayo si estoy mintiendo. Y están mintiendo. Eso se llama maldecir. O que me caiga una maldición si estoy mintiendo. O sea, en su afán de convencerlos de que él no es parte del grupo, Pedro, hermano, está, hermanos, hablando de esa manera. Que me caiga una maldición, ¿verdad? Pero yo no soy. Más o menos es la idea, para convencerlos a ellos. No vaya a creerse lo otro que andan diciendo, ¿verdad? Que Pedro, mire lo que este hombre hizo, ¿verdad? No, Pedro no maldijo al Señor. Pedro invocó una maldición sobre él en su miedo, porque esto, hermano, ocurrió porque Pedro tuvo miedo. ¿Ve que Pedro no es valiente? Después fue valiente, después de la resurrección del Señor, y cuando el Espíritu Santo lo llenó, Pedro fue muy valiente. Pero antes de eso, Pedro no es valiente. Pedro quiso, hermanos, evitar el peligro y se va a meter al peligro, ¿no? Qué ilógico, ¿verdad? Es como aquellas personas que dicen: no, yo soy un buen cristiano. En el trabajo han organizado una fiesta de fin de año para los empleados y quieren que yo vaya, y va a haber trago y va a haber baile, pero yo, como soy maduro, yo sé que no, si yo solo la comida me voy a comer, solo el almuerzo, y después me voy a ir. Y yo no pienso bailar con nadie. Y se va a meter. Y después ponen la música. Y llega una de las muchachas del trabajo: ay, hermano, qué bueno que lo veo, tan lindo que es usted. Y tan guapo que ha venido. Venga, bailemos una, venga, y lo jala del brazo. Y le habla cosas bonitas. Si aquí no hay nadie, aquí no hay hermanos, aquí nadie va a andar contando, hermano. Al rato usted le mano bailando ahí, ¿no? ¿Sí? Más si la muchacha es muy bonita. Él se expuso.
Yo no digo que va a ser un antisocial, ¿verdad? Si va a comer, pues que sea solo comer y bye bye. Gracias por el almuerzo. Pero él se expone y se está ahí. Y más en este lugar, hermano, que era un juicio. Era cuestión de vida o muerte. Era más peligroso que ese casito que le acabo de mencionar, ¿verdad? Pero ahí está Pedro. Y ahora quiere convencerlos que él no es. Y está negando al Señor una y otra vez, diciendo que no lo conoce, que no tiene nada que ver con él. Y jura que no lo conoce. No sé, hermanos, cómo se sentirían ustedes si fueran Pedro. Y por miedo, porque esto fue por miedo. Porque Pedro tiene miedo. Está aterrorizado. Es un manojo de nervios. Se queda de un lugar, se va para otro y se mueve. En 3 veces se movió. Pero a la vez el miedo. Hay otra mezcla de curiosidad. Quiere ver cómo termina todo. Y por eso es que Pedro aguanta las 3 señalamientos. Y piensa que no pasa nada. No se acuerda de nada. No se acuerda de lo que Jesús les había dicho unas horas antes. No se acuerda de lo que les había dicho semanas antes. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Lo entregarán, lo crucificarán y resucitará. No se acuerda de eso. Y a sus ojos está ocurriendo. Están juzgando al Señor para matarlo el siguiente día. Y no se acuerda. O no lo quiere aceptar. O le parece que no va a ocurrir, porque ahí están juzgando al Todopoderoso, al que detiene los vientos, al que a la muerte le quita a los muertos y se los arrebata y los trae a la vida de nuevo. Sana a los enfermos, levanta a los paralíticos. Él quiere ver qué pasa. Y se queda. Pero tiene miedo, está aterrorizado. Y en aquel terror y en aquel miedo, Pedro negó al Señor. Y negar a Jesús fue algo tremendo. Algo tremendo, hermano. Y entonces sella sus mentiras con juramentos y profiriendo maldiciones contra él delante de ellos para convencerlos. Cuando lo ha negado 3 veces, cantó el gallo. Era cualquier gallo, hermano, que cantan por ahí como a las 4:30, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero siempre cantan, hermano. Haga lo que usted haga, van a cantar. Te le agarra el pescuezo, él sigue cantando. Y canta el gallo. Ahí se acordó Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3. Contaditas. 3. Y ahora, hermano, que hemos visto a Pedro ahí, aterrorizado, lleno de miedo, que Pedro, recuerde, no es valiente, porque a veces hay gente que no, si yo no tengo miedo, y ahí va temblando, hermano. Quiere convencer a los demás que él es valiente. Entonces Pedro negó al Señor. Y Pedro, cuando oye cantar el gallo, se acuerda, hermano,
cosa que había olvidado, se acordó de las palabras de Jesús. Y dice la Escritura que saliendo afuera lloró amargamente. Esta parte yo quiero pedirle que ustedes la recuerden, porque nos acordamos que Pedro negó al Señor, pero a veces no pensamos que Pedro lloró amargamente. O sea, Pedro se arrepintió de corazón, hermano. Fíjese que le dolió tanto, mas cuando pensó que no fue solo una vez, sino 3 veces que él negó al Señor por miedo para que no lo mataran, ¿verdad? Cuando él mismo se va a poner al lugar de peligro, ¿no? ¿Por qué no? Yo cuando pienso en esto de Pedro, ¿por qué no se fue a meter a un lugar lejano, hermano? Sino que tuvo que ir a ponerse en peligro. Y no es que hay que tenerle miedo al peligro, no. Sino que si tú vas a estar en un lugar donde tú puedes fallar, mejor aléjate. Mejor aléjate. Porque exponerse para aparentar que eres fuerte, de nada te va a servir. Vas a caer. Y ahí está Pedro, su estrepitosa caída. Y fíjese que Pedro parece ser que de los 12 apóstoles, Pedro, no voy a decir que fue el primer papa, porque eso es pura mentira. Amén. Pero como que él siempre trataba de sobresalir. ¿Se fija usted? Él siempre quiere sobresalir. Él siempre quiere hacer primero las cosas. Como que aunque nadie le dijera, sé líder, él se mete. Y entonces el Señor ve que Pedro pues es así. Y momentos antes que esto pasara le dice, yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte, pero una vez vuelto confirma a tus hermanos. Sírveles de ayuda para que el grupo se reúna de vuelta. Así que, bueno, ahí está Pedro, ¿verdad? Pero le pesa haber negado al Señor. Los demás están allá escondidos como conejos, hermano. Ahí, tal vez ahí, debajo de la cama de alguien, no sé. O detrás de la puerta de alguien. Por lo menos no están negando al Señor. No están diciendo, juro que no lo conozco. Y Pedro está en la boca del lobo, donde él se fue a meter y negó al Señor. Entonces, hermano, la enseñanza de esto es, no nos expongamos. Tú sabes tus debilidades. No vayas a ponerte en la boca del lobo. Eso no es cobardía, es sabiduría. Aléjate de los lugares o de los momentos o de los ambientes donde puedes fallar. Quédate donde tú eres más fuerte. Ahí quédate, en tu terreno. Si tú te metes donde no debes estar, corres peligro. Si tú haces lo que no debes, corres peligro. Mantente en el camino correcto. Guárdate, cuídate. Y finalmente, el pasaje nos enseña también que al corazón arrepentido y sincero, Dios no lo desprecia. Porque si bien es cierto que Pedro, hermano, negó al Señor, y Pedro conocía las palabras de Jesús, ¿verdad? Que ya le mencioné, que el que me negare, yo también lo voy a negar. Al que me confiese, yo lo voy a confesar. Voy a decir, este es de los míos. Eso significa. Pero cuando Pedro se arrepiente,
Pedro no es de aquellos que, ay, no, hombre, hoy sí metí la pata, qué barbaridad lo que vine a hacer, y se rasca la cabeza, ¿verdad? No, hermano, Pedro está llorando amargamente. Pero de verdad está, hermano, destrozado internamente. No llora, hermanos, una pequeña lagrimita, ¿verdad? Que sale con dificultad. Pedro está teniendo un llanto amargo, porque hizo lo que no debía. Lo que nunca pensó hacer, lo hizo. Lo que había prometido que no haría, terminó haciéndolo. Lloró amargamente. Otro pasaje dice, pensando en esto, lloró amargamente. ¿Y por qué le dije yo que el arrepentimiento sincero Dios no lo desprecia? Bueno, porque más adelante que el Señor se narra cuando el Señor ya ha resucitado, ¿verdad? Y platica con los discípulos. Ahí está Pedro, hermano, con ellos. Pero Pedro no va a estar ahí como usted se lo imagina, como antes, ¿verdad? Listo para responder primero, listo para hablar. No, usted lo va a ver calladito a Pedro, ¿verdad? Casi con la cabeza agacha, ¿no? Hasta que Jesús le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro responde, sí, Señor, yo te amo. Por 3 veces le vuelve a preguntar. Aquí lo negó 3 veces. Pero Jesús lo perdonó, hermano. Porque al que se arrepiente con sinceridad, Dios lo perdona. Amén. Es algo que sí, así funciona. Al mentiroso que dice, pues sí, Señor, tú sabes que yo soy polvo de la tierra, yo te fallé, pero recuerda que soy ser humano, Señor. A ese lo que le conviene es que a la esquina de vuelta, ¿no? Hasta que piense bien las cosas, hasta que entienda bien la lección, que sí falló y pecó. Y Pedro la aprendió, pero de un solo golpe, hermano. Lloró amargamente, un llanto tremendo. Si usted lo hubiera visto, mire, con solo esta descripción que la Biblia me da a mí, yo veo a Pedro, hermano, llorando como un niño que le han pegado, hermano. Llorando de dolor por lo que él ha hecho. Está llorando mucho y eso son lágrimas de arrepentimiento. Amén. Fíjese que tan impactante ha sido este pasaje que en la religión inventaron un dicho que a mí no se me olvida porque está muy pequeño. Fuimos a un terreno, iba un árbol grande. Ese árbol botaba semillitas duritas, brillantes. Y yo pregunto, ¿qué es esto? Y me dice mi papá de crianza que era un bolito, de aquellos que están bien toda la semana, pero el viernes dicen a darle, ¿verdad? Pero ese día andaba sobrio él, y me dice, mira, me dice, estas se llaman lágrimas de San Pedro, me dijo. Porque tenían forma de lagrimita las semillas, duritas. Fíjense cómo caló en la religión también esto. Las lágrimas de Pedro. Bueno, esas solo eran semillas, por supuesto, ¿verdad? Pero en la realidad, Pedro lloró mucho. Yo le quiero preguntar a usted, cuando usted ha cometido una falta, ¿cómo es su reacción? ¿Lo agarra al suave? ¿O va donde el Señor y dice, Señor, te fallé, por favor, perdóname? Y insiste hasta sentirse perdonado. Porque si usted va mascando chicle, usted no se ha arrepentido. Si usted habla con Dios, pero como que no pasa nada, no está funcionando la medicina. Pero si usted es como Pedro, que Pedro lloró amargamente, hay esperanza. Amén.
Porque recuerde, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Amén. Pero yo diría, hermanos, es mejor evitar, ¿verdad? ¿Sí? Es mejor tener cuidado. Ahora, si metiste la pata y fallaste, el otro paso es el arrepentimiento sincero. Yo le recomiendo que se cuide. Pero si pasó, pues sepa que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él perdona. Amén. Vamos a finalizar esta noche, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Dios amado, porque tú eres perdonador, porque en ti hay misericordia, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para, oh Señor, tratar de evitar cometer faltas y pecados delante de ti. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú perdonas a aquel que se arrepiente con un corazón sincero. Te damos gracias porque en ti hay abundante misericordia y perdón. Gracias por tus misericordias, que son muchas. Bendito Dios. Gracias por tus bondades. Llévanos con tu paz. Guárdanos en tus manos. Danos sabiduría siempre. Danos entendimiento. Por Jesús, muchas gracias.